tardes, Dios los bendiga. Vengo a traerles un mensaje que se trata del Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que está establecido para toda la gente que muere una sola vez y después de la muerte el juicio. Entonces, por eso es necesario que escuches este mensaje, porque un día vas a morir. Dice la Biblia que seremos juzgados. Pero a lo mejor tú te preguntarás, bueno, ¿y conforme a qué seremos juzgados? Dice la Biblia que seremos juzgados conforme a nuestras obras. En Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 20:11 en adelante dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fíjate aquí donde dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, es el libro de cada uno de nosotros. Entonces, todos seremos juzgados según nuestras obras. Porque dice aquí: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjate, se vuelve a repetir: según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí dice que seremos juzgados. ¿Según a qué? Conforme a qué, perdón, conforme a nuestras obras. Y fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién ama a Dios más que a sus hijos? ¿Quién ama a Dios más que a sus hijos? Nadie, ¿verdad? Primero amamos a nuestros hijos y después Dios. ¿Quién ama a Dios más que su trabajo? Nadie. Primero está el trabajo, porque es importante, si no, no comemos. Entonces la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque una persona que ama alguna otra cosa por encima de Dios, entonces está dando a entender que para él su Dios es aquello que ama más. Entonces, ¿qué es lo que tú amas más? Puede ser a lo mejor tu carro, tu casa, tu dinero, tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, más que a Dios. Con esto no quiero decir que no los tienes que amar, claro, pero no más que a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiere te los quita. Él te los dio, y si Él quiere te los quita. Entonces debes amar más a Dios que cualquier otra cosa, porque lo dice la ley. Los 10 mandamientos. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese mandamiento ha sido quebrantado. Todos hemos quebrantado ese mandamiento, y es el primero. También dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Quién jamás ha usado el nombre de Dios a la ligera? ¿Qué pasa cuando te machucas un dedo? O te cae algo pesado en tu dedo chiquito del pie. Mencionas el nombre, ¡ay Dios! O no sé, el nombre de Dios y una mala palabra. De esa manera se usa el nombre de Dios a la ligera, como si no fuera tan importante. Blasfemamos el nombre de Dios todos los días. De hecho, hasta sin darte cuenta, lo has hecho, pero no hay excusa, lo haces. Entonces, se ha quebrantado ese mandamiento también, de usar el nombre de Dios a la ligera. También dice: no matarás. Pero fíjate, a los ojos de Dios, ¿quién es un asesino? Dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Primera de Juan 3:15. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí, jamás se ha enemistado con alguna persona? ¿Quién jamás ha odiado a alguien? Alguna persona, de hecho hasta a nuestros propios familiares. ¿Quién jamás se ha enojado con su hermano, con su primo, con su mamá, papá, primos, abuelita, con sus propios familiares? ¿Quién jamás se ha enemistado? Y no solo con ellos, sino hasta con otra persona que no es nada tuyo. ¿Quién jamás se ha enojado? Yo imagino que la mayoría lo hemos hecho. También hemos quebrantado el mandamiento que dice: no matarás. No necesitas agarrar un arma y asesinar a una persona para decir que eres un asesino.
Porque si fuera de esa manera, algunos lo han hecho, pero la mayoría diría, pues yo jamás he matado. Pero a los ojos de Dios, un asesino es al que odia a otra persona. Entonces, ese también se ha quebrantado. También dice, no robarás. Pero fíjate, aquí no dice la cantidad. Aquí no dice, no robes mucho, nada más poquito. O no robes cosas muy grandes, nada más pequeñitas. Aquí dice, no robes. Una persona que agarra un cigarro, un chicle, 5 minutos en su trabajo, una persona que toma lo que no es suyo, por más pequeñito que sea, no importa la cantidad o el tamaño. Una persona que toma lo que no es suyo, a los ojos de Dios es un ladrón. Y sabes lo que merece una persona que ha quebrantado el mandamiento que dice, no robarás, no robes, el infierno. Igualmente dice, no mientas. Y todos hemos mentido. ¿O quién jamás ha mentido? Todos hemos mentido. Entonces, como todos hemos mentido, y de hecho es un mandamiento que se toma muy a la ligera, como que no es tan malo. Bueno, yo a veces lo uso pues para no lastimar a nadie. Prefiero decirle la mentira, porque si les digo la verdad, pues se van a sentir mal. Entonces, ¿tú crees que si un médico engaña a una persona que tiene cáncer o SIDA, crees que es un buen doctor engañándola diciendo, ¿sabes qué? Pues tú estás bien, aunque esa persona tuviera cáncer. ¿Crees que es un buen doctor? Es un mal doctor porque lo está engañando, sabiendo que esa persona va a morir. O sea, pudiendo él advertirle, tienes cáncer, arregla tus cosas, queda bien con tu familia, para que muera a gusto, entre comillas, porque si muere sin Cristo, pues no va a morir y no va a tener paz. Va a morir e ir al infierno. Por eso es necesario que este mensaje sea escuchado. Por eso este mensaje, no solo aquí en Guadalajara, no solo aquí en México, está siendo llevado a la gente, sino en todo el mundo. De hecho, en China hay hermanos que están muriendo por llevar este mensaje. Los encierran en la cárcel, los matan, los tratan como animales, los ponen en centros de concentración a que se mueran. ¡Ay! Entonces, si Cristo murió, dice la Biblia que si quemaron al palo verde, es un ejemplo o una sombra de que si quemaron al palo verde, que es Cristo, que será del seco, que nosotros que somos pecadores. Entonces, ellos están dando como están siguiendo los pasos del Maestro, del Señor Jesucristo. Cristo dio su vida por nosotros. Y ellos están dando la vida por el mensaje del Señor Jesucristo, para que otras personas vayan al arrepentimiento. Entonces, este mensaje tiene que ser llevado en todo el mundo para que la gente conozca el mensaje del Señor Jesucristo. Fíjate, también hay otro mandamiento, también dice, no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero fíjate, a los ojos de un Dios santo, ¿quién es un adúltero? Dice, ustedes han oído que se dijo, fíjate, de hecho esto lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte a sus apóstoles. Les dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, tanto una mujer como un hombre cometen este pecado. Pero fíjate, a los ojos de un Dios santo, ¿qué es ver a una mujer con deseos pecaminosos? A los ojos de Dios, una persona que hace esto equivale a que tuvo relaciones sexuales con aquella persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo. Y no solo santo, 3 veces santo, lo dice en Isaías 6:3. Fíjate, Isaías 6:3 dice, y se decían el uno al otro, los ángeles, santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, porque Dios es 3 veces santo, por eso es que una persona que mira con deseos a otra persona del sexo opuesto está cometiendo adulterio. Entonces, y fíjate qué es lo que pasa con Dios y el pecado. Fíjate lo que pasa con Dios y el pecado. En Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Entonces, ¿quién de aquí no es pecador? Todos somos pecadores, tanto tú como yo somos pecadores. Entonces, Dios está airado contra todos los pecadores, porque Dios es santo y aborrece el pecado.
Y no solo al pecado, sino al que hace el pecado, sino al que peca. ¿Por qué? Porque a lo mejor has escuchado una frase que dijo Gandhi: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador. No contra el pecado, contra el pecador. Porque el que va a ir al infierno no es el pecado en abstracto, sino el pecador, el que hace pecado. Entonces, toda persona que hace pecado merece el infierno. Y no solo tú eres pecador, yo también soy pecador. Entonces, por eso es que este mensaje tenemos que llevarlo a toda la gente. Porque si mueres y te encuentras culpable de haber quebrantado la ley de Dios, irás al infierno. Y no hay nada en nosotros que nos pueda salvar, que nos pueda librar del infierno. A lo mejor podrá haber gente que dice: bueno, pues yo no creo en Dios, se me hace una tontería, yo no creo en la Biblia. Pues no importa si no cree. El problema no es ese. El problema es que, aunque la gente no crea en Dios, se va a enfrentar a ese Dios en el que nunca creyeron. Hay gente que podrá decir que no cree en el infierno, no importa. Aunque no crea en el infierno, esa persona va a ir al infierno porque nunca creyó en el infierno. De hecho, fíjate, para que lo entiendas, en el infierno no va a haber ni un ateo. ¿Sabes por qué? Porque en el infierno van a creer. En el infierno van a dejar de ser ateos porque ahí sí van a creer. Se van a dar cuenta que lo que ellos negaron toda su vida lo van a estar viviendo en vida propia. ¿Por qué? Porque una persona que muere, dice la Biblia, como te acabo de repetir, está establecido para la gente que muere una sola vez y después de la muerte el juicio. Serás juzgado conforme a la ley que te acabo de narrar, y si eres culpable de haber quebrantado la ley de Dios, irás al infierno. Y en el infierno, una vez que una persona va al infierno, es imposible que salga de ahí. No hay salida de ahí. Y el infierno no es electrónica, rock, drogas, muchachas guapas, todo eso, no. El infierno, porque mucha gente cree eso. El infierno es un tormento eterno según la Biblia. Es un tormento que nunca termina. No hay descanso, ni un minuto, ni un segundo en el infierno. No hay ni una parte de tu cuerpo que vaya a tener tranquilidad o que vaya a tener descanso sin sufrir. Cada parte del cuerpo de la gente que está en el infierno está sufriendo y eternamente seguirá así, sin fin. Por eso es que si hoy vengo a hacer esto, no es para molestarte, simplemente para que sepas lo que pasa con el pecado y cómo se paga el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, el único que te puede dar vida eterna es Cristo. Fíjate, en Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con esto no quiero dar a entender que aunque tú sigas pecando, aún así Cristo murió por ti. No, una persona que en realidad ha sido cubierto por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo, va a cambiar su forma de vida. ¿Por qué? Porque va a ser agradecido con lo que Jesucristo ha hecho con él. Es como un perrito que es tomado de la calle cuando vivía una mala vida. Lo llevas a tu casa, le das de comer, agua, lo tratas de lo mejor. Ese perro va a estar muy agradecido por lo que tú has hecho con él. Entonces, si pongo esta comparación, ¿sabes por qué? Porque dice la Biblia que Cristo en la cruz se sintió como un gusano. ¿Por qué? Porque el pecado para Dios es horrendo, es asqueroso. Y no hay nada peor que compararse con un gusano. Él se sintió como un gusano porque todo el pecado del mundo estaba sobre él. Y toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Todo el castigo que tú y yo merecíamos lo iba a recibir él en una sola exhibición. Si tú y yo merecemos el infierno, Cristo vivió el infierno en una sola exhibición en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú no vayas al infierno. ¿De qué manera no puedes ir al infierno o no vas al infierno? No haciendo buenas obras, ni portándote bien, ni yéndote de rodillas a ningún lado. No, de hecho ni una religión te va a salvar. Ni una religión. Ni el que tú creas en los santos, ni hacer ni una cosa que tú hagas te va a salvar. Con esto no quiero dar a entender que a Dios no le gusta que hagas buenas obras. Le gusta, pero eso no te va a salvar. Porque imagínate, si yo creo que mis buenas obras me van a salvar, ¿cuáles crees que sean más? ¿Las buenas obras o las malas obras? Desde que naciste hasta en este tiempo, ¿qué has hecho más? ¿Buenas obras o malas obras? La mayoría hemos hecho más malas obras que buenas. Aunque algunos creen
que Dios va a poner tus buenas obras y tus malas obras en una balanza, pues está claro que pues las malas obras van a ganar, porque todos los días estamos pecando. Y la Biblia dice que no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Sí, claro, podemos hacer cosas buenas, pero seguimos pecando. Y todos los días. Y no nos cansamos de hacerlo. Entonces, nuestras obras no nos van a salvar. En Juan 14:6 dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos puede dar la vida eterna, el único que nos lleva al Padre, solamente es Cristo. Porque Él fue el que ofreció su vida para que todos los pecadores sean salvos. Todo aquel que en Él cree. Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado. De antes ya era condenado el que no ha creído hoy. Entonces, no hay otro regalo. Se podrá decir que no hay mejor regalo que el que Dios nos dio a nosotros, de dar a su Hijo. Yo imagino que nadie de aquí diera a su hijo para que una persona salga de la cárcel, un violador. ¿O quién de aquí diera a su hijo para que un violador salga libre de la cárcel? ¿Tú dirás a tu hijo para que tu hijo se quede encerrado y el violador salga a seguir violando? Yo imagino que nadie lo haría. Fíjate, la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces todos nosotros somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios, y aún sabiendo quién es Dios, cómo es Dios, seguimos aún así quebrantando su ley, seguimos escupiendo la palabra de Dios, seguimos escupiendo a Dios. Aún así hay gente que sigue burlándose de Dios. Entonces, aquí no hay excusas para decir: es que yo soy una buena persona y yo merezco el cielo. Yo soy muy buena persona, no le hago mal a nadie. Porque de hecho, como te acabo de decir, no hay nada en nosotros que nos pueda dar la salvación. Aún hasta en nuestras buenas obras hay pecado. Hay pecado. Es como el ejemplo que yo he puesto. Imagina que un árbol tiene plaga. ¿Cómo crees que va a salir el fruto de ese árbol que tiene plaga? Con plaga. Tú y yo tenemos plaga. ¿Sabes cuál es la plaga? El pecado. Y todo lo que nosotros hagamos va a salir con pecado. Entonces, a Dios no toma en cuenta nuestras buenas obras para la salvación. ¿Sabes cuál es la única obra que Dios toma en cuenta para la salvación? La obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Él nunca pecó. Él nunca pecó. Dice la Biblia que Él vivió una vida santa. Él nunca pecó, fue justo, no le hizo mal a nadie. La Biblia dice que fue a la cruz del Calvario cargando tus pecados, cargando tu castigo, el castigo que tú y yo merecíamos. Él lo cargó para que tú no fueras castigado. La Biblia dice que fue colgado, murió, fue sepultado y que al tercer día resucitó. Dice que resucitó y se le apareció a sus apóstoles, ascendió a los cielos y prometió volver. Pero ¿sabes algo? La Biblia no dice qué día va a volver. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Entonces, por eso es necesario que esta palabra se esparza por todo el mundo, porque todos van a morir y todos serán juzgados y se enfrentarán delante del juez justo, que no va a ¿cómo se dice?, a aceptar excusas. No le vamos a poder decir nada. ¿Sabes qué? Es que pues yo trataba de portarme bien. Es que pues sí me escuché el mensaje, pero pues no va a haber nada que Dios tome en cuenta o que diga: ay, sí es cierto, pobrecito, tú eres muy bueno, entonces ven. No va a haber nada. Hagas lo que hagas, llores, hagas lo que hagas, no va a haber nada que cambie de parecer a Dios, porque lo que Dios dice no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Es el mismo y nunca cambia. Entonces, el día de tu salvación es hoy, no mañana. Puede ser que mañana a lo mejor ni llegues. Si esperas a creer en este mensaje mañana, a lo mejor puede ser hoy en la noche que mueres y vas al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú creíste que ibas a llegar a mañana y a lo mejor mañana no llega. Y el día de tu salvación es hoy. No es porque yo te pueda salvar, porque yo no puedo salvarme ni a mí mismo. El único que te puede dar la vida eterna y el único que te puede salvar solamente es Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación.
No hay nada que te pueda salvar, ni una religión. Y el único que te da la vida eterna solo es Cristo. Solo Cristo. Y recuerda que solo Cristo es el camino. Recuerda que solo Cristo es el que está abogando delante del trono de Dios por cada uno de los que han de creer. Entonces, ¿crees que Dios necesita ayuda de alguien? ¿De algún santo? ¿De algún papa? ¿De alguien? Dios es el Todopoderoso, Dios es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin. Él hace lo que quiere y no hay quien le diga ¿y por qué lo haces? Dice la Biblia. No hay nadie que le diga, yo no quiero hacer eso, o ¿por qué haces aquello? Él hace lo que Él quiere porque Él es el Creador. Y la creación no le puede decir al Creador ¿por qué lo haces? Porque el Creador hace lo que quiere con su creación. No por capricho, sino porque Él es el Creador, Él es Señor, Él es Santo, y lo que Él hace es perfecto. Y el único que te da la vida eterna, no me cansaré de decirlo, solo es Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Y de la manera que una persona que ha creído en Cristo lo va a demostrar es con sus frutos, con su comportamiento. Una persona que en realidad ha creído en Cristo va a cambiar su forma de vida y va a tratar de vivir una vida agradable a Dios. Dios te bendiga. Mi Dios